Vigilancia de la, la vigilancia de la salud, como se concibe, bueno, tiene que ver con la aplicación inteligente de recursos para modificar favorablemente las condiciones de la salud y vida de las poblaciones. Entonces tenemos desde el más arriba la disponibilidad de recursos hasta más abajo, que es la priorización eh, de esos recursos hacia la población. Entonces tenemos que ver las necesidades de la población y sus aspiraciones. Ya. Bueno, entonces la metodología para el desarrollo de la sala situacional debe estar direccionada obviamente por políticas, prioridades y compromisos en la gestión en salud. ¿Cuál es su objetivo? Es responder estas inquietudes e interrogantes que tienen que ver con la articulación entre las aspiraciones y las demandas de la población frente a los recursos disponibles. Quiero que se fijen en la gráfica entonces que estamos hablando desde el primer circulito de más arriba, la disponibilidad de recursos, hasta el final, que es la priorización de las necesidades y aspiraciones. Bueno, entonces, como les dije, entre estas dos fases del inicio y el final va a estar de por medio la producción de los servicios y el interfaz, es decir, el uso de esos servicios de acuerdo a la cultura local e institucional. Entonces es necesario asegurar que las políticas de la salud estén en concordancia con las necesidades y aspiraciones de los grupos comunitarios, ya, para que se puedan diferenciar y, y, bueno, se establezcan rendimientos para las unidades productoras de servicios. Ya estamos hablando a nivel medio, bueno, que tengan que ver con los costos y asegurar el financiamiento. Bueno, en el caso específico de la salud situacional como espacio integrador de saberes, interesa saber que el acceso de la población a los servicios ofrecidos, la calidad y eficiencia de esos servicios y todas las variables incluidas en los planes de acción que hacen posible operativizar las políticas y prioridades en salud. Pásale a la siguiente para no demorarnos mucho. Y bueno, estos son los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la sala situacional? Como pueden ver, ahí dice, desarrollar una cultura de análisis y usar la información producida en los servicios de salud para que mediante la aplicación del instrumento de la sala situacional se puedan identificar las inequidades en salud y sus determinantes, y así se pueda aplicar intervenciones costo efectivas, eh, mejor sustentadas, para reorientar los servicios de salud hacia la atención de las prioridades identificadas, como ya habíamos hablado, con eficacia y eficiencia, a fin de que de mejorar la condición de salud y de vida de la población, reiterando la calidad y equidad. ¿Cuáles son sus objetivos específicos? Tenemos identificar y... Esperen un ratito. Estoy en clase. Ya, ahora sí. Les decía, identificar y medir las desigualdades e inequidades existentes entre grupos humanos, especialmente los que se postergan. Segundo, ajustar los planes operativos a las políticas, prioridades y compromisos de gestión en salud para reducir estas brechas a nivel poblacional. Tercero, fortalecer la capacidad de anticipar las amenazas que pueden profundizar las inequidades en salud pública y proponer la respuesta institucional y social organizada frente a dichas amenazas. Y por último, incorporar progresivamente esquemas y procedimientos metodológicos prácticos e innovadores que faciliten combinar la información de fuentes y sectores diversos como un apoyo al proceso de crear escenarios favorables para la reducción de las inequidades y los mecanismos para su monitoreo y evaluación. Pásale a la siguiente. Bueno, ¿y cuáles son los elementos que conforman esta sala situacional? Como podemos ver en el esquema,
Son 5. La población, que va a ser la base en este caso de todos los elementos que conforman a la sala situacional, las condiciones de vida, los factores de riesgo, daños y una respuesta a todos los anteriores elementos. La población. Bueno, aquí ¿a qué se va a hacer referir? Pues debemos conocer cuál va a ser el volumen de la población y su distribución, ya sea urbano, semiurbano y rural, su composición, hablando de sexos, masculino y femenino, su estructura según sus edades, su dinámica migratoria y crecimiento vegetativo, sí. Y bueno, entonces aquí se recomienda hacer un croquis para destacar, bueno, así destacando la relación entre los asentamientos humanos urbanos, semiurbanos y rurales y relacionarlos espacial y temporalmente con la red de servicios y los horarios que se prestan, ya que esto facilitará la comprensión de la distribución del fenómeno variable en un estudio, hablando en términos espaciales. Entonces, bueno, aquí les puse como se tiene que hacer una distribución georreferenciada de cada una de las prioridades según los distritos de salud. Bueno, en condiciones de vida, aquí se refiere a las características sociales y culturales que abarcan la escolaridad, el empleo, desempleo, el ingreso, las principales actividades económicas, es decir, sus ocupaciones, el tipo de vivienda y hacinamiento, fuentes de energía, dieta, ejercicio, sedentarismo, etnicidad, relaciones de género, en fin, es bastante amplio, pero en este apartado no se requiere hacer mucho esfuerzo para producir estos datos, es decir, solo se identifica las fuentes y se negocia para obtener el grado de detalle. Eh, en este caso es precisamente la escolaridad por distrito y por sexo los más importantes. Bueno, a nivel de factores de riesgo, estos son tantos los factores que protegen como los que agreden a la salud y son importantes para anticipar los daños a la salud que se enfrentarían cualquier persona a corto, mediano y largo plazo. Y estos factores pueden ser, como está ahí en la gráfica, biológicos, ambientales, nutricionales, sociales, culturales, conductuales y laborales. Bueno, aquí eh, es necesario tener distribuido por distrito y área de salud, y en lo posible según sexo y edad. Porque estamos hablando, a ver, de factores biológicos y ambientales. Hay bastante diferencia entre los extremos de vida, ¿verdad? Entre los lactantes, niños y ancianos. Entonces es bastante importante determinar estos detalles. Asimismo, si hablamos de las influencias en los adolescentes, tenemos la violencia, las drogas, tabaco, licor. Entonces, recalcando los factores, hay que determinarlos por la edad. Bueno, y en daños, en el elemento que se refiere a daños, estos, este conocimiento de los daños esperados, eh, estamos hablando en términos de carga de enfermedad, discapacidad y muerte prematura, es decir, mortalidad. Para, es recomendable tener, así como dice acá, 10 causas de morbilidad y mortalidad según edad y sexo, con el mayor grado de desagregación por unidad geográfica. En cambio, es preferible tener solo 5 causas de morbimortalidad infantil y materna. Y por último, es la respuesta social organizada. Ya una vez visto toda la información previa, se debe evaluar y monitorear la respuesta que la institución, el sector y la sociedad en su conjunto están ofreciendo frente a los daños prioritarios y los riesgos y condiciones de vida que prevalecen. Entonces, se debe tener en cuenta los recursos
de las organizaciones gubernamentales, de las no gubernamentales, el sector privado, incluso la iglesia. Entonces, y así con esto vamos a tener un presupuesto, un gasto para la salud, tanto público como privado, y así monitorearemos, evaluaremos la asignación presupuestaria para atender estas prioridades. Nada más que decir que siempre es necesario disponer de datos sobre la estructura, procesos, productividad, rendimiento, costos y recursos, hablando de nivel de salud. Pásame. Ya, una vez que hayamos visto lo que es la parte teórica de la sala situacional, vamos a ver sus componentes ya más puestos en la práctica. Y lo principal que necesita esta sala situacional es un equipo técnico multidisciplinario, el cual va a ser responsable de operativizar esta sala situacional y va a estar conformada por técnicos en estadística de salud, salubristas, epidemiólogos, informáticos, diseñadores, es decir, un cúmulo de personas expertas en diferentes ámbitos, todos con un objetivo en común que va a ser guardar la salud. Luego tenemos, también necesita infraestructura física y virtual. Una sala situacional va a necesitar de estos dos tipos de componentes en cualquier situación. Una es la parte física con el mobiliario, una sala acorde al número de personas, acorde al equipo o al técnico multidisciplinario, al igual que el mobiliario, las computadoras, etcétera. Y como estamos viendo en el entorno virtual, sería como estamos ahora mismo en la pandemia, no se pueden reunir muchas personas, por lo cual el entorno virtual es muy necesario poder hacer reuniones en tiempo real con otras personas. Luego tenemos la infraestructura informativa y es un espacio de información, ya que la información está en un flujo constante y se renueva paulatinamente, por lo cual es muy necesario que nosotros siempre, o bueno, las personas que conformen este equipo estén siempre actualizadas con la información más reciente para que se tomen las decisiones. Luego tenemos la estructura informática, es muy necesaria ya que siempre se va a estar recibiendo datos, tabulando datos, por lo cual poseer esta estructura informática desde computadoras hasta el software es muy necesario. El reconocimiento institucional y comunitario también es muy importante porque esta sala situacional también va a necesitar recursos para pagar a todo el equipo técnico, también va a necesitar recursos para aplicar las diferentes decisiones que se tomen, al igual que necesita el reconocimiento comunitario porque de aquí van a partir políticas públicas necesarias para la salud. Dentro de los métodos, técnicas e instrumentos, vamos a tener que esta sala situacional, todos los expertos deben tener una cultura en el análisis e interpretación de datos. Esto es vital porque una persona que conforme este equipo no puede ser ajena al análisis de datos, a la tabulación. Y para la sala situacional se deben cumplir para cumplir su cometido debe incluir primero la creación de una base de datos básicos con indicadores de acuerdo a una distribución geográfica referenciada. Por ejemplo, en nuestro país todos hemos visto las gacetas epidemiológicas que se anuncian ya sea por provincias o por zonas de nuestro país. Se puede hacer también por cantones, parroquias, rurales, urbanas, etcétera. Esto es muy importante para geolocalizar los problemas de salud. Luego tenemos el procesamiento intencionado de datos e indicadores para convertirlos en información junto al análisis e interpretación de datos, así como en la disgregación según las variables. Es muy importante que el procesamiento de datos vaya acorde a las políticas públicas en torno a la salud y el análisis e interpretación de datos se debe hacer, como ya vimos, la disgregación puede ser en variables como las provincias, también puede hacerse como aquí vemos, este es el último informe del COVID en nuestro país, puede hacerse por
por la ocupación de camas, también puede hacerse por sexo, por edades. Luego tenemos la contextualización y esto es un factor muy importante dentro de esta sala situacional porque nuestro país es muy variado, tiene altos, tiene bajos, tiene zonas con mucha pobreza y mucha riqueza, al igual que diferentes culturas dependiendo de la región. Entonces, en esta sala situacional debe haber expertos, debe haber personas que conozcan estos contextos para que así la toma de decisiones sea lo más homogénea posible y que se pueda llegar a un acuerdo en común. Si no hubiese esta homogeneidad y no hubiese esta contextualización, la toma de decisiones iría solo para un apartado de la población y no llegaría a maximizarse, que es lo que queremos. Luego tenemos los indicadores y dentro de los indicadores ya tuvimos clases de esto. Esto es muy importante y nos sirve para ver cómo vamos en cuestiones de la salud. Pero lo que sí recalco aquí es que los indicadores deben tener 5 aspectos, que una es la validez, que se mida lo que se intenta medir, otra es la precisión, que no tenga muchos errores, ningún indicador es 100% perfecto y la precisión es que tenga un pequeño rango de variabilidad. La reproductibilidad es que bajo las mismas condiciones los observadores puedan obtener los mismos resultados. La factibilidad es que sea posible en términos de tiempo y la relevancia es que refleje el contexto sociopolítico. Dentro de estos tenemos los índices, las proporciones, los porcentajes y las tasas que ya vimos anteriormente en clases. También la sala situacional para toda esta cuestión de la información necesita fuentes confiables y fiables y esta se la obtiene de los registros oficiales. En esto vamos a tener registros de eventos vitales como nacimientos, defunciones, registros de morbilidad como los ingresos o egresos o la ocupación de camas. También tenemos programas de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, las gacetas epidemiológicas por la semana, semanalmente. También tenemos encuestas con la comunidad. Se aborda directamente esto con el INEC, al igual que censos de la población, que el último censo de la población ecuatoriana fue en el 2010. ¿Y cuál es la función en sí de esta sala situacional? Lo que hace es monitorizar las tendencias de los eventos de salud. Estas tendencias son muy fluctuantes, al igual que la información, y los eventos de la salud lo reflejan. Por ejemplo, en X periodo de tiempo tenemos grandes lluvias en el sector de la costa. Entonces, lo que nos dice la tendencia es que va a aumentar los casos de dengue, va a aumentar el caso de enfermedades por los vectores. Entonces, esto es lo que va a monitorizar la sala situacional, al igual que realizar un seguimiento de las actividades de intervención frente a las epidemias, urgencias, desastres naturales y otros eventos. Aquí está resaltada intervención porque estas intervenciones no se toman a la ligera, sino que deben ser intervenciones correctas y eficientes. Eficientes teniendo en cuenta que se debe preservar los costos y se debe usar la menor cantidad de recursos posibles para maximizar los beneficios. También lo que hace es proporcionar información de calidad para la toma de decisiones e intervenciones. Entonces, esta sala situacional es el eje central para difundir la información y eso se refleja en la calidad de tanto de las fuentes como de los profesionales, así como de la difusión. Y para recapitular y para finalizar, vamos a ver los niveles, algunas fuentes los denominan niveles, otros los flujos. Entonces, lo primero que se hace en una sala situacional es la recolección de datos. Estos datos, dependiendo de la fuente, se los va a tabular, se los procesa, se los grafica y se les va mapeando por una geolocalización. Luego lo que hacen es el análisis de los datos, ya es un nivel superior, se los compara entre sí, valoramos la frecuencia, como les decía anteriormente, en tiempo y lugar, al igual que la elaboración de alternativas.
El tercer paso es la valoración de los problemas, al igual que la valoración de las intervenciones. Es decir, si la intervención que nosotros planteamos para dichos datos, para dicho problema que estamos evaluando, va a ser la más eficiente y va a beneficiar a toda la población, va a ser muy equitativa. Y tenemos la toma de decisiones. Luego que tomamos las decisiones, vamos a la difusión de la información a través de informes o boletines. Y dentro de el apartado puede variar un poco, puede que la difusión se haga antes de la toma de decisiones. Muchas de las veces hemos visto, por ejemplo, cuando inició el COVID, se debió haber hecho esta sala situacional, es muy importante para estos procesos epidemiológicos. Entonces, lo primero que se hizo, se recolectó los datos de todas las personas que estuvieron en contacto con el paciente cero. Luego se le analizó los datos, se comparó con datos de de los hospitales más cercanos al caso cero, se valoró cuán frecuente o cuál era la incidencia de esta enfermedad a los alrededores. Luego se valoró y cuál era el problema real, que estaba viviendo el Ecuador en ese periodo de tiempo, y se tomó las decisiones. Al final se hizo la difusión y nosotros hemos venido teniendo esta difusión de los datos diariamente hasta el día de hoy. Gracias. Ok. Gracias. Gracias, chicos. A ver, si tuviera que hacer un resumen de toda su presentación, compararía a una sala situacional como una torre en un aeropuerto. ¿Qué hace la torre en un aeropuerto? Identifica riesgos, el viento, las condiciones meteorológicas, ¿cierto? Y guía un poco las acciones, las rutas. O sea, una sala situacional básicamente es para eso, para tener bajo la mira todos los eventos que pueden suceder y ofrecer una respuesta rápida, inmediata. Respuesta preventiva en algunos casos. En otros casos será ya una respuesta cuando el evento haya sucedido. Voy a aprovechar el ejemplo que ponía Juan de la pandemia. Claro, ahí tenemos una sala situacional. Entonces queda claro que la sala situacional va a depender del escenario donde estés. Ustedes van a ir a ver una sala situacional local que pertenece a la población, al sector que está bajo responsabilidad de una unidad de salud. Es una sala situacional que solo te va a mostrar eso, ¿cierto? Te muestra diferentes tipos de información y es para identificar los diferentes tipos de riesgo de diferentes eventos, para prevenirlos y para dar una respuesta inmediata si es que sucede. Pero también hay sala situacional a nivel de un distrito, a nivel de una zona, a nivel nacional. A nivel nacional, claro que hay una sala situacional de diferentes ámbitos, de diferentes aspectos. Básicamente por ahí va el resumen. Pero bueno, todos van a tener oportunidad de leer los documentos para hacer el trabajo que está en el aula virtual. Me falta alguien. ¿Quién no está en la sala? A ver, vamos a ver. Abad Janet. Presente, doctor. Ok. Estefanía Cajas. Estefanía Cajas. John Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa Campos. Presente, doctor. Kevin Cando. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Kevin Castillo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Samantha Columba. Presente, doctor. Buenas noches. Samantha. Yeset Crespo. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, Yeset. Mary Guamán. Presente, doctor. Buenas noches. Ahí estás, Mary. Santiago Guanotuña. Presente, doctor. Bueno. Santi. Jefferson Huasca. Presente, doctor. Buenas noches. Ahí estás, Jeffer. Edwin Guerrón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Patricio Jarrín. Presente, Juan. doctor. Fátima Macas. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Adriana Manzano. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Luis Alfonso Mejía. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Leonardo Mera. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Wilson Molina. Buenas noches, doctor. Presente. Wilson. Eva Pacha. Buenas noches, doctor. Presente. Eva. Melanie Peñafiel. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas. Lisette Solís. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Wendy Tipán. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas. Janina Valencia. Janina Valencia es la que nos falta. Doctor, la compañera tuvo problemas de conexión porque se fue la luz, entonces no pudo asistir a la clase de hoy. Igualmente no pudo asistir a la clase previa con otro doctor. Ok, ya vamos a ver cómo recuperamos con él. Entonces, repito, porfa, los que han presentado, suban sus presentaciones, está abierto hasta mañana en el aula virtual, y el resto hay que hacer las actividades que están tanto de la sala situacional como del mapa parlante. En el aula virtual me faltan 2 estudiantes, me faltan 2. Espero que no sean de este grupo. Todos ya se matricularon en el aula virtual de vinculación. ¿Alguien que no se haya matriculado aún? Ok. Bueno. Ya pues, chicos, nos vemos el día lunes. A las 9 con ustedes, ¿no? Sí, doctor. Ok. Entonces nos vemos el lunes, ¿ya? Cuídense. Hasta Doctor, luego. disculpe, ¿podría quedarse un ratito para hablar de los leccionarios, por favor? Ya, ok. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Hola, doctor. Gracias. Chao, chicos. Doctor, con respecto a los leccionarios, en estas horas de vinculación no se debe hacer leccionario, ¿verdad? No, por lo general nunca nos piden leccionarios de vinculación, Juan. Ah, ya, doctor. Y otra cosa con respecto a los leccionarios de gestión de salud, ya estaba terminando de hacerlos y era si le divido, se puede hacer mensualmente o se puede hacer al final de semestre, entonces no sé cómo me recomendaría. Por lo general hacemos mensual. Por lo general hemos hecho mensual los anteriores semestres. Mensual así. Ya, y con respecto a esa clase que no tuvimos. No. Pues pon que no tuvimos, no hay problema. Ya, listo, doctor. Eso sería Ok. todo. Ya, Juan, cuídate. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.